La abogada abrió el sobre, se aclaró la garganta y leyó una frase que llenó la sala. Yo, Arthur de Hall, dejo todos mis bienes a Mirror Lane. Jadeos, risas. Entonces, alguien susurró la parte que convirtió la conmoción en furia. Es la chica sin hogar que duerme junto a la escalera del juzgado. La sala de conferencias con paneles de nogal de Clay Meret estaba diseñada para el poder. Retratos al óleo observaban como jueces silenciosos mientras familiares vestidos de negro ocupaban la silla. Exesposas, un sobrino elegante, una hermana con un broche de diamantes que podría pagar un año de alquiler en cualquier otro lugar. No estaban de luto, sino calculando. Arthur Hall, rey de los hoteles y los titulares de los periódicos, había fallecido a los 76 años. Lo único que quedaba por hacer era dividir el imperio. El socio principal de Norach colocó el testamento en una carpeta azul y lo leyó con voz serena. Legados específicos, algunas obras de caridad y luego vino todo lo restante. Hoteles, puertos, arte, aviones, las acciones mayoritarias de Hall Global a alguien a quien nadie en esa sala había invitado jamás a cenar. Meera Lane se burló de Patrick Hall, el sobrino de Arthur, un hombre cuyos gemelos eran más ruidosos que su conciencia. ¿Quién es ese? Ya lo sé. La chica susurró algo parecido a una palabra ilegal junto a la puerta. Dibuja en un cartel de cartón justo afuera. No habla mucho. Siempre lleva un hilo rojo en la muñeca. Nora continuó. Si la señorita Lane no está presente, el testamento ordena al consejo que la traiga a la sala inmediatamente. Para nada, espetó Patrick. Pero el enlace del juez, sentado en la esquina, levantó un bolígrafo sin levantar la vista. Usted no controla este procedimiento, señor Hall. A través del cristal esmerilado, una sombra se cernía. Seguridad abrió la puerta. El aire cambió. Era pequeña para sus 17 años, enjuta, vestida con una sudadera de segunda mano y zapatillas desgastadas, cuyas almas aprendían a soltar. Un hilo rojo rodeaba su muñeca, con 2 nudos. Agarraba un boceto enrollado como otras personas sostienen. Paraguas. Sus ojos los abarcaron a todos. Y no se posaron en nadie. Soy Mera, dijo, con firmeza, de una manera que no encajaba con su ropa. Patrick se rió. Esto es una broma. No lo es, dijo Nora. Señorita Lane, ¿podría sentarse a mi lado, por favor? Meera no se sentó. ¿Por qué escribió mi nombre? Hizo la única pregunta sincera. En la habitación. Nora pasó a la siguiente página. El señor Hall le proporcionó una carta para que la leyera. En voz alta. La desdobló. El papel tembló, no en las manos de Nora, sino en el aire, como si la habitación misma tuviera pulso. Meera, si estás oyendo esto, cumpliste tu promesa de llevar el hilo rojo y entrar cuando llegara él. Momento. Te conocí una noche lluviosa junto a las escaleras del juzgado cuando me ofreciste la mitad de tu sándwich. No me conocías. No te importaba quién era. Solo viste a un hombre hablando con el fantasma de su vida y te sentaste. Te conté una historia y me escuchaste como si importara. He construido ciudades con hormigón. Tú construiste un puente con 10 minutos de bondad. No estoy recompensando la caridad. Te estoy confiando un legado. Alguien soltó una maldición. Otro susurró una oración. Patrick se inclinó hacia adelante como un halcón. Objeción. No estaba en su sano juicio. Nora no lo miró. Adjuntó evaluaciones psiquiátricas de 2 médicos, fechadas 3, 6 y una semana antes de su muerte, cada una afirmando su capacidad. Los ojos de Patrick se enfriaron. Entonces ella lo manipuló. Yo no lo hice, dijo Mera. La confianza en su voz hizo que varias personas lo miraran 2 veces. Nora continuó. También hay una cautela. Me nombra tutora temporal hasta que un tribunal se pronuncie sobre la solicitud de emancipación de Meera, ya presentada.
Además, establece que cualquier persona que impugne el testamento no podrá ejercer ninguna función fiduciaria en el patrimonio. Patrick se puso rojo. Así que el anciano le tendió una trampa. Puso un límite, dijo Nora. Los dedos de Meera se apretaron alrededor de su boceto. Me contaba historias, dijo en voz baja, casi para sí misma. Sobre un barco que nunca regresó. Sobre una puerta que nunca abrió. Dijo que lo único que no podía comprar era el sueño. Nunca me dijo su apellido. Qué conveniente. Patrick siseó. Nora dejó la carta y finalmente se giró hacia la chica. La señorita Lane Arthur también le dejó esta llave. Colocó una llave de latón sobre la mesa, sencilla, con un número grabado que no significaba nada para nadie. Instrucciones. Nora añadió, mirando rápidamente a la cautela para una reunión privada esta noche. Si lo desea, Meera tragó saliva. Su garganta se movió como si intentara convencer a su cuerpo de que podía beber agua. Tomó la llave y luego hizo una pausa. Si digo que no, la herencia revierte a la Fundación Hall para jóvenes sin hogar. Nora dijo, tú eliges. De cualquier manera, Arthur quería que el dinero respondiera a alguien que recordara el frío. Meera tomó la llave. Afuera, las cámaras ya habían grabado. Las noticias llenaban las pantallas de los bares de los hoteles y los restaurantes de las esquinas. Adolescente sin hogar nombrado heredero espiritual del multimillonario. La sección de comentarios. Ardía. La gente vitoreaba. Se burlaba. Especulaba. Dentro del ascensor del bufete, Meera se miraba fijamente a sí misma, con sus ojos de sudadera con capucha que habían aprendido a no suplicar. Nora estaba a su lado. Una. Escudo silencioso. ¿Por qué yo? Preguntó Meera de nuevo, pero más suave, como un secreto que quería ocultarse. Quizás porque no preguntaste, dijo Nora. O quizás porque quería cambiar la historia de donde terminan los imperios. Esa noche comenzaría un ajuste de cuentas y una revelación que ninguno de ellos vio venir. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. Si fueran Meera, ¿volverían a esa habitación o huirían? ¿Creen que Arturo la eligió por bondad, culpa o algo que aún no hemos escuchado? Si la riqueza solo pudiera ir a una persona o a una misión, ¿cuál debería elegir? La llave abrió una puerta más antigua que Internet, una caja de seguridad en una bóveda de piedra que olía a invierno secreto. Nora firmó el libro de cuentas. Meera giró el latón y sacó una caja que pesaba más que dinero. Dentro había 3 cosas, un cuaderno de cuero, una memoria USB y un sobresellado con su nombre. Meera abrió el sobre primero. Meera, habrá ruido. Que hablen. La verdad no es un debate. Es un rastro. Si decides seguirla, empieza por el cuaderno. El mapa está dentro. ¿Recuerdas el silbido de las hadas? ¿Recuerdas el hilo rojo? Abrió el cuaderno. La primera página era un dibujo. La mano de Arthur, segura y sorprendentemente tierna, de un mapa de la ciudad marcado con 3 X rojas. Debajo, 3 lugares, 3 deudas. Nora inclinó la página. Te está enviando por un camino. ¿Por qué yo? Repitió Espejo. Pero la pregunta estaba cambiando de forma. Ya no era una queja. Ahora era una brújula. Empezaron antes del amanecer a esquivar las cámaras. Primeros actos, un refugio en Bay Street. La directora, una mujer de ojos color café, miró la llave que Nora le presentó y asintió. Me dijo que este día podría llegar. Los condujo a una pared de Polaroids con rostros y nombres, algunas con fechas, otras con bendiciones de una sola palabra. A salvo, sobrio, encontrado. En el centro había una Polaroid sin clavar, pero enmarcaba a un Arthur Hall más joven, con un abrigo de segunda mano, y los ojos brillantes con una especie de crudeza. El pie de foto, en su propia letra grande, decía 19. No volveré. ¿Se quedó aquí? Preguntó Nora, sorprendida. El director sonrió. Todos empezamos en algún lugar.
Él nos financió durante años, pero el cheque que más significó fue el primero. Estaba arrugado y húmedo. Pidió una cama. Le entregamos una solicitud. Él nos entregó una promesa. Meera se quedó cerca de la pared, trazando el aire frente a los rostros como si fueran constelaciones. 3 muertes, susurró. Esto fue una segunda aparición de X donde las gaviotas escribieron poemas groseros en el cielo. Al final, un viejo hada con hombros como mapas doblados esperaba. ¿Eres la chica de Arturo?, le preguntó a Meera, haciendo que sus palabras sonaran como una bendición en lugar de una afirmación. Soy Meera, asintió como si eso fuera suficiente verdad. Le entregó una pequeña caja de aparejos dentro de un reloj de bolsillo, un billete de ferry de papel roto por la mitad y una nota doblada. Una vez le pedí a un hombre que me llevara y le pagué con una historia. Me llevó de todos modos. Entonces aprendí que no todo el dinero es moneda. Meera frotó el papel entre los dedos. Él me dijo esto. Le dijo más al viento que a Nora. Dijo que un extraño le salvó la vida sin pedir recibo. Tercera X. Un ala de hospital pintada con el color de las buenas intenciones. Las credenciales de Nora les permitieron entrar. Una enfermera con un moño cansado y un corazón que decía «No te metas conmigo» revisó una lista y sacó una pequeña caja de seguridad etiquetada con la letra de Artur de 4 mililitros. Al presentarle un hilo rojo, dentro había un solo objeto. Un cepillo de pelo viejo envuelto en una bolsa Ziploc sellada y firmada a través de la cinta de la cadena de custodia del Dr. Keats. Debajo, un informe de laboratorio. Nora leyó el encabezado y sintió que se le secaba la boca. Es una prueba de parentesco. El pecho de Meera se elevó y se detuvo. ¿Quién es Artur? Salve. ¿Y tú? Los ojos de Nora recorrieron la página. 2 veces para estar segura. No muestra ninguna coincidencia parental, pero hay una nota. La pasó. El análisis comparativo indica una alta probabilidad de parentesco por abuelos. Subrayado 2 veces. Abuelos. Los pies de Meera tocaron el suelo como si la habitación se hubiera movido. ¿Qué significa eso? Nora. Pasó la página donde la mano de Artur había escrito una sola línea debajo del sello del laboratorio. No eres mi caridad. Eres mi sangre. Él tuvo un hijo. Ese niño había tenido un hijo. Las matemáticas dolieron y sanaron al mismo tiempo. ¿Quién era tu madre?, preguntó Miraa con dulzura. Nunca me dijo. Su nombre, dijo Meera. Solo que usaba un reloj y que miraba en lugar de mirar a la gente. El resto de la frase se quebró como hielo. Bajó de peso. Murió cuando yo tenía 12 años. Guardé el hilo porque me lo ató en la muñeca en el hospital y me dijo, así es como encuentras el camino de regreso a lo que Meera veía el cepillo como una reliquia que había esperado suficiente tiempo a alguien que no se irá. De vuelta en el centro, la memoria USB reproducía un video. Artur estaba sentado en un sillón de cuero. Sin maquillaje, sin filtros, solo un hombre cuyo rostro pertenecía a los periódicos y ahora finalmente a sí mismo. Si has llegado hasta aquí, le dijo a la cámara, has cumplido con las deudas que tengo. Ellas me obligaron. Ahora voy a pedirte algo que podría romperte antes de que se construya. Te amo. Mi familia intentará comerte vivo. Creen que la herencia es un deporte sangriento. Pero no te dejo dinero. Te dejo una decisión. Hay 2 versiones de la fortuna del ave. La versión A te entrega las llaves y deja que los lobos se laman las heridas. La versión B activa todos los interruptores y transfiere el 70% de esta riqueza a un fideicomiso perpetuo para vivienda, salud mental y trabajo juvenil, contigo como administrador, no como monarca. De cualquier manera, estás a salvo. Pero solo una versión me entierra en paz. PD. Hay una 4ª X que omití. No porque sea cruel, sino porque quiero que elijas buscarla. La pantalla se volvió negra. En el silencio que siguió, algo antiguo se reorganizó en Meera. Había estado sobreviviendo durante tanto tiempo.
Estrategias de venta de garaje, dignidad de bucear en la basura, elegir qué dolor de muelas ignorar que había olvidado que había otro verbo disponible. Convertirse. Las noticias los encontraron al anochecer. Un hashtag de tendencia la coronó y crucificó al instante. Patrick Hall recurrió a un canal de negocios para calificar el testamento de trágico error. Su abogado presentó una impugnación. Los periodistas acamparon sobre el hormigón. El teléfono de Nora sonó. Un juez había programado una audiencia de emergencia para la mañana siguiente. Se mueven rápido cuando el dinero es fuerte, dijo secamente. Meera yacía despierta en el sofá de la oficina de Nora, mirando las luces de la ciudad que parecían 1000 fuegos corteses. El cepillo de pelo estaba en la mesa de centro, junto al reloj y el billete roto del hada. El hilo rojo en su muñeca zumbaba como un recuerdo. En algún lugar, un hada sopló una única y larga nota en la noche. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Elegirías la versión A o la versión B? ¿Y por qué basta la sangre para confiarle un legado a alguien o importan más las acciones? ¿A qué crees que apunta la cuarta X que falta? Los tribunales son teatros donde la verdad y el espectáculo comparten escenario, y cada uno intenta inclinarse primero. No se permitían cámaras, pero sí micrófonos donde la gente escuchaba el drama, aunque no pudieran ver las lágrimas. El abogado de Patrick abrió como un metrónomo la cuestión de la influencia indebida. Falta de capacidad, lo absurdo de dejar miles de millones a una menor que recientemente durmió en las aceras. Nora permaneció tranquila como un lago invernal. La capacidad está documentada. La influencia es bidireccional y las aceras han generado ganancias. El juez se volvió hacia Meera. Señorita Lane, ¿entiende lo que está pasando? Meera se irguió. La sudadera con capucha, cambiada por un sencillo vestido negro, que Nora había sacado de algún sitio, como un mago que saca una paloma. El hilo rojo permaneció. Sí, su señoría. Un hombre que no conocía me dejó una opción. Tengo la intención de elegirla. Patrick Rose. Su señoría. La supuesta elección del testador es imprudente. La chica está en la sala, dijo el juez. Diga su nombre. Patrick tragó saliva. Meera. Nora. Se acercó al estrado con 2 pruebas. El informe de laboratorio en la memoria USB. El juez vio el video de Arthur en sus aposentos, luego regresó con una cara que había mirado dentro de una tormenta y encontrado un faro. Impugnación denegada, dijo. El testamento sigue en pie. El pasillo estalló. Teléfonos encendidos. En algún lugar del centro, corchos de champán. En negación estallaron en diferentes condominios. Afuera, una camioneta negra estaba parada donde no debía. Un hombre con gafas de sol se apoyó en ella. El tipo de hombre que parece un rumor, hasta que se convierte en un problema. Él no vio a Nora verlo, pero ella sí. Seguridad, murmuró, y el jefe de operaciones de la empresa levantó la mano hacia un equipo al que no se podía ver hasta que era necesario. Meera no se dirigió al ascensor. Se dirigió a las escaleras. La cuarta X había sido ella toda la mañana. Se había quedado mirando el mapa de Arthur hasta que el espacio negativo susurró. Las 3X formaban un triángulo que casi se cerraba sobre sí mismo. A pocas cuadras de donde se alzaba el primer hotel de Hall Global, antes de que cambiaran de nombre y movieran la placa. Caminaron. El viejo hotel se había convertido en apartamentos para personas de ingresos mixtos. La primera concesión formal de Arthur a una ciudad que una vez llamó un tablero de ajedrez. En el terreno trasero, una verja de hierro enmarcaba un pequeño jardín dedicado a huéspedes anónimos. Bajo un cedro, esperaba una sencilla piedra con un inserto de latón que hacía juego con el grabado de las llaves. Mirror se arrodilló, deslizó la llave en la piedra y giró. Una tapa se movió.
Dentro había una caja impermeable y un sobre que parecía haber sido doblado y desdoblado por alguien que discutió con él antes de soltarlo. La carta era más corta que las demás. Si encontraste esto, elegiste buscar lo que no estaba etiquetado. Bien. La primera vez que le fallé a alguien a quien amaba, sucedió aquí. Olvidé que las personas no son piezas. Años después, me senté en estos escalones después de una fiesta de inversores, deseando que alguien me diera un mapa. Tú lo hiciste con un sándwich en 10 minutos. No puedo deshacer mis fracasos. Puedo financiar tu futuro. Dentro de la caja hay 2 documentos. Uno hace público lo que debería haber sido expuesto hace años. Malversación de fondos en la fundación por personas que comparten mi apellido. El otro finaliza un paso que quería dar en persona, pero no tuve tiempo para terminar tu adopción. Yo, si aceptas, serás legalmente mío y, por lo tanto, legalmente tuyo. Este nombre, esta lucha, esta familia. De cualquier manera, el hilo rojo sigue siendo tuyo. Meera había aprendido a no llorar. Ahora fracasaba felizmente. El primer documento, Sang, selló un escándalo que derribaría a 2 miembros de la junta de sus sillas y los llevaría a los tribunales. El segundo era una orden judicial sin firmar, a la espera solo de una fecha y un nombre. Nora leyó rápidamente y luego levantó la vista con ojos brillantes. Lo hizo bien. Si dices que sí, podemos llevar esto a la cámara hoy mismo. ¿Cambiará quién soy?, preguntó Meera. Cambiará quien no puede arrebatarte, dijo Nora. Sí, susurró Meera. Sí. Regresaron al juzgado desde el jardín que había limpiado sus fantasmas. En la sala, el mismo juez que acababa de leer el testamento miró los papeles y a la chica del hilo y asintió como si el universo acabara de dejar la pluma. Firmó en la escalera. Los periodistas gritaron preguntas que parecían granizo. Meera se acercó a los micrófonos. No se aclaró la garganta. No ensayó una sonrisa. Habló como alguien que ha dormido a la intemperie suficientes noches como para saber que el tiempo dice la verdad. Arthur Hall me dejó una decisión. Tomo la versión B. El 70% del patrimonio se destinará a un fideicomiso perpetuo centrado en vivienda, salud mental y trabajo juvenil. Serviré como administrador, no como monarca. Conservaré una participación minoritaria y el control de voto necesario para proteger esos activos y a esas personas. A los Halls que intentaron ayudarme hoy, gracias. A los que intentaron detenerme, espero que encuentren un mejor uso para sus abogados. Una risa rompió la línea de micrófonos, sincera e involuntaria. Incluso algunos reporteros sonrieron como si recordaran cómo Patrick se abrió paso entre la multitud, con la furia convertida en una declaración. No eres un granizo, eres un titular. Meera levantó la muñeca. El hilo rojo brilló como el rojo puede brillar a la luz del día. Los titulares se desvanecen, dijo. Los hilos se sostienen. Nora le tocó el codo. No hemos terminado, murmuró. Todavía tienen que irse a casa. ¿Dónde está eso?, preguntó Meera, sin sarcasmo, solo con especificidad. Donde decidan construirlo, dijo Nora. Pero tengo una sugerencia. Tomaron el ferry al anochecer. El reloj de bolsillo marcaba el tiempo sin cambios. Cuando sonó la bocina, el espejo le cerró los ojos y pudo ver las escaleras del juzgado donde una vez había dormido, el muro de rostros que lo cubrían. El muelle, donde una historia trajo consigo una travesía. La habitación del hospital donde un pincel llevó. Sangre por el jardín, donde una llave abrió a un padre que nunca esperó. Podía ver a su madre atando el hilo y a un hombre con un nombre pesado, aprendiendo a llevarlo sin aplastarlo. Al otro lado, una franja de nuevos apartamentos recortaba el horizonte. Viva el hogar. Un proyecto planeado y financiado, pero estancado por peleas en la junta y burocracia. Ya no. El primer acto de la fundación sería terminar esos edificios. El segundo sería iluminarlos de
Noche como estrellas que recordaran cómo se sentía la oscuridad. Más tarde, en el tejado del edificio de Nora, Meera desenrolló su boceto. Una niña que había dibujado en cartón ahora dibujaba en papel de lino. Porque alguien le dijo que podía. Dibujó el triángulo de la ciudad con un cuarto punto y un hilo que los conectaba a todos. Dibujó un hada que parecía una promesa y un reloj de bolsillo que había aprendido a ser paciente. En el centro, dibujó una puerta. En el interior de la puerta, escribió una sola palabra: bienvenido. Gracias por ver el video. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Debería una herencia usarse primero para asegurar una vida o para reparar muchas? ¿Habrías firmado los papeles de adopción o habrías mantenido tu nombre sin ataduras? A veces, una fortuna no es una meta. Es una linterna. Un abogado abrió un testamento y una ciudad vio como un mito se desmoronaba. El imperio de un multimillonario no pasó a la habitación más ruidosa. Pasó a una chica que había aprendido a ser callada y amable. Meera no ganó el premio gordo. Aceptó un trabajo como administradora de una historia que comenzó en una acera y termina donde quiera que lleve el hilo rojo. Cuéntanos en los comentarios qué momento te impactó más: leer el informe del laboratorio o la cuarta X. Si estuvieras en el lugar de Meera, ¿elegirías la versión A o la versión B? ¿Y por qué y desde dónde la ves esta noche? Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, compártela con alguien que aún crea en las segundas oportunidades y suscríbete. Otra poderosa historia humana está en camino. Activa la campanita para ser el primero en verla. Y si tienes tu propia cuarta X, escríbela abajo.